Bienvenido a la segunda parte del teorema fundamental de las integrales de línea. Comencemos con una revisión rápida del teorema, y luego veremos un ejemplo adicional. El teorema fundamental de las integrales de línea establece que si el campo vectorial f es conservador, lo que significa que es igual al gradiente de la pequeña f, entonces la integral de línea entre dos puntos cualquiera es igual a la diferencia en el valor de la función potencial, como vemos aquí, en el punto final y comienzo de la curva. Primero tenemos que verificar que el campo vectorial dado es conservador, y luego si lo es y cumple con las condiciones enumeradas aquí, entonces necesitamos determinar la función potencial, y luego podemos evaluar la integral de la línea. Entonces, veamos nuestro ejemplo. Aquí tenemos un campo vectorial en R3, y si queremos usar el teorema fundamental de las integrales de línea para evaluar esto, primero tenemos que verificar para asegurarnos de que este campo vectorial sea conservador. Recuerde, es conservador si el rizo de f es igual a 0. La primera fila sería I, J, K. La segunda fila sería de del, o el operador derivado parcial. La tercera fila es de los componentes del campo vectorial f. Entonces, aquí hay un determinante de 3 por 3, pero para evaluar esto, voy a seguir adelante y usar el método diagonal, así que voy a copiar la columna 1 y la columna 2 a la derecha. Agregaremos los productos de las diagonales azules, y luego restaremos los productos de las diagonales verdes. La derivada posterior de x cuadrado, e a la z de las especificaciones hay que sería 0. Más la derivada posterior de 2x e a la z con respecto a z. Eso nos dará 2x e a la z. Además de la derivada posterior del coseno y con respecto a x, sería 0 menos el producto de las diagonales verdes. Aquí tendremos la derivada posterior de 2x a la z con respecto a y, eso será 0. Aquí tendremos la derivada posterior del coseno y con respecto a z, que también será 0. Y luego, aquí tenemos la derivada posterior de x al cuadrado e a z con respecto a x, eso va a ser 2x a la z. Entonces, el rizo es igual a 0. Lo que nos dice que el campo vectorial es conservador. Ahora podemos usar el teorema fundamental de las integrales de línea para evaluar esto siempre que podamos determinar la función potencial. Entonces, sigamos adelante y hagámoslo en la página siguiente. Recuerde, si el campo vectorial f es conservador, es igual al gradiente de la pequeña f, que nos dice que los componentes del campo vectorial f son iguales a la derivada posterior f con respecto a x, con respecto a y con respecto a z y así, si podemos determinar la función divisional f de x, y, z. Podemos usar eso para determinar el valor de esta integral de línea. Tendremos que integrar el componente x del vector f. Con respecto a x tendremos que integrar el componente y con respecto a y. Y luego integre el componente z. Con respecto a z compare sus resultados para determinar la función potencial. Aquí vamos a tener 2 veces x al cuadrado sobre 2, eso será x al cuadrado e a la z. Pero ahora, solo estamos recuperando la parte 10 de la función potencial, por lo que nuestra constante de integración podría ser una función de y z. Integrando coseno y con respecto a y, eso nos dará seno y más una posible función en términos de x, y z. La integración de x al cuadrado e a la z con respecto a z nos daría x al cuadrado e a la z más una posible función en términos de x e y. Ahora, al comparar estos tres resultados, deberíamos poder llegar a la función potencial f de x, y z. Obsérvela.
Observe que x al cuadrado e a la z ocurre dos veces, por lo que solo incluiremos eso una vez. Eso sería x al cuadrado e a la z. También tenemos que incluir seno y. Y entonces nuestra constante de integración sería más c. Pero observe que al aplicar el teorema fundamental de las integrales de línea, la c se simplificaría, por lo que no la incluiremos cuando usemos nuestro teorema. Ahora que tenemos nuestra función potencial, se nos dio que la curva c es desde el punto 1, pi sobre 2, 0 hasta el punto 3, pi, log natural 4. Podemos determinar el valor de esta integral de línea. Será igual a la función potencial evaluada en 3, pi, log natural 4. Menos la función potencial evaluada en 1, pi sobre 2 y 0. Veamos qué tenemos. Tendríamos 3 cuadrados, e al logaritmo natural 4. Más seno de pi. Menos un cuadrado. E al 0. Más seno de pi sobre 2. Bueno, 3 cuadrados es igual a 9, elevado a la potencia del registro natural 4 es igual a 4, más el seno de pi va a ser igual a 0 menos. Un cuadrado es 1, e al 0 es 1, por lo que tenemos un seno más de pi sobre 2 también es igual a 1. Entonces tenemos 36 menos 2, lo que nos da 34. Y eso lo hará para este video. Gracias por ver.